Saludos afectuosos para todos ustedes, señoras y señores, con nuestro mejor empeño profesional periodístico. Les presentamos un saludo de bienvenida a la presente entrega de noticias y opiniones del más variado género sobre los tópicos que mantienen nuestro escepticismo, nuestra cruda observación y visualización de los conflictos internacionales y nacionales, que nos mantiene siempre en una línea de preocupación y fundamentalmente de escepticismo. Qué complicado es ahora creer en la palabra de la gente, en la palabra de los mandantes, en los líderes de opinión. Bueno, y el número 10, con su camiseta, la celeste, como la denominan los ciudadanos argentinos, el número 10 de todo el planeta, el mejor, por los que unos ríen y otros lloran. El mundo del fútbol explotó por la renuncia de Lionel Messi a la selección argentina de balompié. Aparece en una fotografía del diario La Hora, primera página, el Lionel de espaldas, naturalmente exhibiendo el gran número 10 que ha sido. Al lado izquierdo de La Hora, un titular que nos llama profundamente la atención, ¿no? Pues las gasolineras ya no fían gasolina a los patrulleros. Los carros operativos de la policía no tienen crédito en estaciones de Ibarra, o sea, les han cerrado las cuentas del FIO. Unos 50 patrulleros y 25 motos del grupo operativo motorizado en la ciudad de Ibarra se paralizarán de forma progresiva. Con razón, en Quito también vemos escasos patrulleros. Cualquier cantidad, eso sí, de taxis. Creo que todos los controles se ponen de acuerdo entre las 6, un poquito antes de las 6 de la mañana, para prácticamente ocupar todo el espacio vehicular de la capital de la República, y esto me da la impresión, es un fenómeno, porque los taxis ya no tienen objeto para muchos bolsillos. La gente está madrugando, la gente está tomando otro tipo de transportación y los patrulleros tienen que pasear, caminar, transitar. Y me acordé por el tema de la gasolina, ¿no? Entonces, todo está conflictivo. Pero ustedes lo quisieron, pues, ¿no? 6:58 minutos de la mañana, 6:58 minutos de la mañana. Diario El Comercio, martes 28 de junio 2016. Líderes europeos buscan un nuevo giro para la Unión. En Londres y allí en Gran Bretaña aún no se establece cuándo va a oficializarse su salida ante la Unión Europea. Aparecen en una fotografía en el primer plano del titular fundamental del diario El Comercio, los tres líderes europeos más caracterizados: el presidente Hollande de Francia, la primera canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano, el señor Matteo Renzi. Ayer se reunieron en Berlín, en la capital alemana. Y entonces Londres, como que aún no establece una especie de cronograma para decir: ya no soy de ustedes, somos independientes. Así lo quiso el pueblo británico adulto. Los veteranos dijeron: hasta ahí nomás, este acuerdo integracionista no nos conviene, tenemos mucho lío y queremos nosotros ser independientes. Mejor nos va
con el independentismo que siempre Gran Bretaña ha defendido. Bueno, ¿qué van a impulsar o plantear al bloque general de Europa y países aliados, los tres presidentes europeos? Seguramente hoy lo conoceremos. Y hay un 17% más de tributos en la telefonía corporativa. El costo de los planes empresariales subió este mes debido a las dos últimas reformas tributarias. Se empezó a cobrar el 15% del ICE y 2 puntos más por el IVA, que suman 14%. 14%. Le voy a decir en la radio, mi querido Pablo Iglesias sacó finalmente el tercer puesto en la lucha electoral de España, así es. Algunas empresas van a asumir el alza. Vuelos se han cancelado en el aeropuerto de Cuenca desde el 28 de abril. Y venir en vehículo particular, por lo menos particular, en un vehículo público, venir de Cuenca debe ser cosa muy, muy complicada. Así es que es mejor papá, mamá, el cuencano en Quito, ¿no? O la cuencana en Quito. Les iré a ver cuando el aeropuerto cuencano se regularice. Pero yo no me atrevo a irme de otra manera hasta mi ciudad. Pienso que esta será la disculpa fundamental de los cuencanos, los azuayos que quieren visitar a sus familiares o que tienen residencia semipermanente y se deben los fines de semana a su ciudad. Acá tenemos en el diario El Universo la renuncia de Messi que sacude al fútbol mundial. El testigo clave relata supuesta ejecución. Esta sí es una historia que vamos a conocer el día de mañana. Tengo previsto la fusión de algunos expertos en materia de seguridad para que echen a rodar hipótesis o lecturas de esto que ocurrió hace 13 años, ¿no? A los 13 años de los hechos ocurridos en una farmacia de Guayaquil, uno de los 4 desaparecidos en el operativo policial, el señor Erwin Vivar, ahora es un testigo protegido de la Fiscalía. El señor fiscal siempre tiene estos enredos ahí guardaditos para algún momento que le sirvan. Cuando le atacan, él saca a relucir uno de estos conflictos. Tenemos que avisparnos para dar con las intencionalidades reales y las que no son reales, las que son estrategias apuradas que nacen de un día para el otro y ocupan primeros titulares, primeras planas de los periódicos ecuatorianos, a veces incluso de los periódicos de la región latinoamericana. Según leyó el fiscal del estado Galo Chiriboga, sin precisar días y horas, este señor Vivar relató que él y Johnny Gómez, desaparecido, habrían sido torturados con descargas eléctricas y arrojados al estero salado, en la ciudad de Guayaquil, para ser disparados, pero que él logró cubrirse con el cuerpo del otro supuesto ajusticiado por miembros de la policía, o por un solo miembro o varios miembros de la policía, que lo querían matar. Y de hecho, nos hacen presuponer que el otro murió avaliado, porque él se ha cubierto con el cuerpo del otro. Novelesca, como dijo alguien, la relación informativa que trae este sobreviviente. Y bueno, y la corriente llevó hasta el batallón del suburbio donde salió del agua. Este es el complemento de la hipótesis para unos y verdadera historia o historia real para otros. Sobrevivió. El cuerpo era de Clark Kent,
Entonces, el Superman, con lo que se cubrió, le salvó la vida. Y la corriente lo llevó hasta el batallón del suburbio, donde salió del agua y con ayuda de familiares se marchó a Venezuela en flota imbabura hasta Tulcán. De ahí no se conoce. No, lo de flota imbabura es un invento de este servidor. Bueno, muy novelesca esta versión, pero podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Quién se responsabiliza de esta versión? Ya veremos. Pero es interesante. Yo quiero saludar, señoras y señores, al Defensor Público General de la República. Es el doctor Ernesto Pazmiño. ¿Qué le decía el señor presidente de la República este día sábado? Le decía... Lastimosamente el defensor del pueblo se ha dedicado, Ernesto Pazmiño, a defensoría que no existía antes de nuestro gobierno. Es con la nueva constitución que se estableció la defensoría pública para que el pobre tenga un abogado que lo defienda en cuestiones penales, etcétera. Después exageraron, aunque no crean, le pusieron defensor público hasta una perra pitbull que había asesinado a una niña de 2 años, le pusieron defensor público. No es defensor del pueblo, es otro, defensor público. Es decir, con sus impuestos pagaron un abogado para una perra pitbull, para que no sea sacrificada una perra que había asesinado a una niña de 2 años. Esos extremos ridículos hemos llegado. Ahora quieren poner defensor público para juicios mercantiles, administrativos, que estamos locos. Es para el pobre que no tiene que defenderse en ciertas materias, penal, laboral, sino que ellos busquen la plata. Pero es chistosísimo, ¿no? Queremos defender a todo el mundo y usted págueme, gobierno todo, ¿no? Y quieren dejar sin trabajo a los abogados privados, además. Basta de demagogia cada vez que se ataque al sistema de justicia, pese a que no es mi función, pero me jugué mi capital político por brindarle a mi pueblo un sistema de justicia transparente, eficiente, el mejor de la región. Ahí me encontrarán para defender lo que hemos hecho, compañeros. Basta de demagogia, basta de mentiras. Ya basta de jugar con nuestro dinero. Este señor es funcionario público y no permitiremos que se insulte a nuestro sistema de justicia, compatriotas. Exa FM. ¿Hasta dónde podrá llegar el señor presidente de la República, doctor Pazmiño? Le deja advirtiendo, usted es funcionario público, lo va a cancelar. ¿Él tiene facultades para hacer aquello? Bienvenido y muy buenos días. Gracias, doctor Ernesto, por estar aquí. Muchas gracias, licenciado Rosero. Un saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan. Primero decirle de que mis declaraciones que realicé el 31 de mayo se referían exclusivamente a denunciar y a criticar de que en el sistema de justicia penal del Ecuador... En este famoso sistema que no se arrepiente de haberlo fundado el señor presidente con todas las características, aciertos e irregularidades que él tiene, que usted los ha precisado valientemente, quiero entender. Pero ceñido a la verdad, el señor presidente tiene razón en qué, o no tiene razón en nada, para decirle a usted que está extremadamente equivocado y que su ataque a la justicia tiene más bien otras motivaciones, y eso lo dicen también otras vocerías que ya mismo le hago conocer a la ciudadanía. Tenga la bondad, doctor. Sí, licenciado, lamento decir de que el señor presidente está totalmente confundido, quiero mejor utilizar una palabra suave. ¿Por qué razón? Yo simplemente lo que manifesté el 31 de mayo es mi preocupación y mi crítica de que la pena impuesta a los 2 miembros del pueblo saraguro, una mujer que es conserje de una escuela comunitaria y un periodista comunitario, sean sancionados con 4 años de prisión por haber cerrado una carretera haciendo ejercicio de su legítimo derecho a la protesta. Esto hay que aclarar. ¿Esa es una exageración sin nombre para usted? Para mí sí, es una pena totalmente desproporcionada. ¿Y en qué sustentaron para caerle con semejante condena? Eso es lo grave, de que no hay prueba totalmente suficiente, una carga probatoria evidente que demuestre de que ellos cometieron un delito fuerte para ser sancionado con la pena mucho más grave. Porque esta pena para paralización de servicios públicos del Código dice pena de 1 a 3 años. Y cuando hay agravantes extremas, se le sube 1/3, es decir, 4 años. Y yo también dije de que lamentablemente en el COID existen penas desproporcionadas en otros delitos. Era una crítica muy sana. Y yo creía que estaba haciendo una actitud racional.
Y siempre lo he venido diciendo, y licenciado Rosero, usted es testigo, aquí mismo en estos micrófonos. Hace poco, cuando estaban debatiendo las reformas por el tema del microtráfico, de las tablas del consumo, etcétera, yo anticipé de que esto va a llenar las cárceles de consumidores, y la realidad ahora es esta. Entonces, frente a esta sana crítica, yo lamento profundamente de que desde el Consejo de la Judicatura le hayan entregado al señor presidente información inexacta, información que no es cierta, que no es verídica, y le lleven a cometer estos terribles desaciertos del presidente. ¿Por qué digo terrible? Porque penoso. Pero él no está condenando la justicia que él creó, eso sí. Claro, pero es penoso verle al presidente, a un presidente de la República, en una sabatina, salir a referirse a casos concretos de la justicia. Y pedirle a un funcionario público de un órgano autónomo de la función judicial. El suyo es autónomo. De acuerdo a la Constitución y la ley, solo hay 2 órganos autónomos en la función judicial: la Fiscalía General y la Defensoría Pública, para actuar en igualdad de armas. Yo soy en la máxima autoridad, defensor público general de uno de los órganos autónomos, y salir públicamente a pedir la renuncia me parece un despropósito. Yo le veía siempre en imágenes de televisión y en fotografías muy pegados al otro autónomo. Trabajaban en equipo con el señor ministro fiscal y creo que les iba muy bien en el establecimiento de condenas especialmente. Usted trabajaba con el doctor Galo Chiriboga, se lo veía en tomas frecuentemente juntos, coordinando seguramente asuntos. ¿Qué pasó? ¿De quién procede la queja? Y el doctor Oyal no ha tenido tiempo de decirle: mira, presidente, por algo soy tu amigo, no ingreses a tomar partido o posición porque a ti no te compete. Eres el presidente de la República, pero recuerda que son entidades autónomas, la Fiscalía y la Defensa Pública. Él debía haberle no llamado la atención, porque Correa no se deja llamar la atención de nadie, pero el director de la Judicatura debía haber intervenido, o él mismo será el encargado de haber distorsionado el asunto de que ustedes están condenando muy plácidamente, que no se sanciona, no se castiga, que incluso usted ha intervenido como defensor público que es en el último suceso significativo que protagonizó el pueblo saraguro y contra el cual la gente se ha manifestado abiertamente, la gente obviamente que respeta los derechos humanos, que aprecia de verdad a la población indígena, se ha manifestado en favor de aquello y en contra, naturalmente, de lo que hicieron con estas condenas de 4 años. ¿En qué se sustentaría el correspondiente juez que dictó 4 años de prisión? ¿Usted cree que un telefonazo desde el Palacio de Gobierno? ¿O el juez actuó de su cuenta? ¿Cómo se produjo esta sentencia? Perdone usted. A ver, 2 cosas, licenciado Rosero. Porque lo que usted defiende es la proporcionalidad de las penas en delitos contra la propiedad. Contra la propiedad y en otros delitos, como por ejemplo el de la paralización de servicios públicos a causa de una protesta social. Me parece que hay penas desproporcionadas. Y en otros delitos, por ejemplo el sabotaje. Mire, la pena... Es que ahí le lleno de preguntas. Vea, doctor, pero dice, por ejemplo, Paulina Araujo en un Twitter que visualicé el día de ayer, dice: sería prudente aclare en democracia por qué cuando se debatía y se aprobaba el Código Integral Penal, el discurso suyo fue otro. Este tuit lo realizó a raíz de la invitación que hiciera Defensoría del Pueblo por la entrevista del día de mañana al doctor Ernesto Pazmiño. Algo así como que usted más bien opinaba a favor de las penas duras. Yo leí el Twitter de la doctora Paulina, pero yo entendí de otra manera. Yo entendí que quería que usted me pregunte aquí por qué cambiaron el discurso que había desde el gobierno. Sería prudente aclare mañana
¿por qué cuando se debatía y aprobaba el COIP, el discurso fue otro? Yo atribuía que era su discurso. Yo me imaginé que del discurso del gobierno yo estoy del Estado. Bien, he sintonizado adecuadamente. No, el discurso es contra mío, usted. Incongruencia suya, doctor. A ver, vamos por algunas partes que me ha hecho algunas preguntas. Voy a tratar de contestarles todas, licenciado. Primero, yo he tenido una relación cercana con el señor fiscal general y con el presidente del Consejo de la Judicatura porque trabajamos en la llamada Mesa de Justicia estableciendo políticas y estrategias para mejorar el sistema de justicia. Para mejorar. Eso es siempre lo que he dicho. Ningún sistema de justicia es perfecto. Ni siquiera el sistema de justicia más avanzado que existe en el mundo como el sistema de Inglaterra o de Gran Bretaña. Siempre están mejorando. Y por lo tanto, el sistema de justicia es perfectible. Y nadie puede ofenderse cuando una autoridad de justicia como yo salgo a decir de que es necesario cambiar algunas cosas que están mal. Primero, esa aclaración. Segundo, el discurso que yo he mantenido ha sido el mismo, el licenciado Rosero, y yo pongo como ejemplos de esta misma radio en varios debates que hemos tenido sobre el Código Orgánico Integral Penal. Cuando se debatía el Código Orgánico Integral Penal, yo resaltaba como positivo dos cosas fundamentales. La primera, que es un gran esfuerzo para incorporar en un solo cuerpo normativo 3 leyes que antes estaban dispersas: Código Penal, Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas. Uno más moderno que otro, uno con una visión política diferente, otro con una visión técnica diferente, y esto no engranaba los tres cuerpos normativos del sistema penal. Ahora está en una sola norma, que es el Código Integral Penal, tienen un enlazamiento técnico, tienen una visión de una escuela garantista inicialmente, y yo apoyé de que eso es un gran esfuerzo. Antes teníamos leyes penales dispersas en toda la legislación, hasta la ley de salud tenía sanciones penales y establecía conductas delictivas. Al comienzo entonces el código tendió a ser como Alberto Acosta, garantista. Por ahí está el discurso. Y luego el señor presidente dijo, no, esto es para monjas, para monjitas. Yo necesito un gobierno que sea más duro para yo poder subsistir frente a las reformas estructurales que voy a realizar o algo por el estilo. Él quería un sistema judicial más fuerte, más duro. Más duro, sí. ¿Ahí usted conoció las verdaderas intenciones del señor presidente? Eso es ya el otro tema. En el año 2009, fines del 2009, se presenta el anteproyecto de ley del Código de Garantías Penales, que es el Código Orgánico Integral Penal actual. Se presenta igual con la misma idea de fusionar los 3 cuerpos: Código Penal, Procedimiento Penal y Ejecución de Penas. Pero este código, que lo llaman la constitucionalización del derecho penal. Mire, ¿qué se intentaba con esto? Todos los derechos que estaban en la Constitución, traducirlos al sistema penal. Entonces este código era un código garantista. ¿Qué establecía este código? Un derecho penal mínimo, como dice la Constitución, y penas leves, con mecanismos alternativos para superar el conflicto que producen delitos pequeños, como hurtos, pequeños robos, penas leves. Les doy solo un ejemplo para que se sorprenda. El hurto, aquí estaba penado con la pena máxima de 1 mes, ¿verdad? 1 mes. Pero tenía penas graves, que eso nos enseña la criminología moderna, para los delitos que generan conmoción social, para los delitos que generan una reacción del conglomerado social. ¿Cuáles son? Los delitos de los poderosos, los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Para ellos, este anteproyecto, súper garantista. Tenían penas graves para ellos. Para ellos sí, como nos recomienda. Para los delitos leves, mecanismos alternativos, penas leves. Pero si hubiera quedado sin ningún colaborador en funciones públicas si aplicaba ese drástico código a los que han dirigido la administración del Estado, pues no. Claro, mire qué es lo que pasa, licenciado éticamente es uno de los peores que ha pasado por la historia nacional, pero vamos adelante. Este anteproyecto está publicado como el tomo 17 de la serie Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Hace la introducción y la presentación del anteproyecto el doctor Néctor Arbito, que era ministro de Justicia de ese tiempo y ahora vocal del Consejo de la Judicatura.
y tiene una posición tan garantista que casi termina pidiendo el abolicionismo, que es lo lógico, del Código Penal. Y dice que el Código Penal debe estar solo para sanciones graves. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego de este anteproyecto, en el 2010, cambia momentáneamente de un momento a otro ya la visión de lo que debe ser un Código Penal. Y cambia la posición de que debemos ir a un Código Penal fuerte, un Código Penal más represivo, un Código Penal que permita combatir el delito y darle garantías a la sociedad. Y esto responde a una situación que se comenzó a presentar en el 2010 casi en todos los países de América, que todos los gobiernos pusieron en su agenda política el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que decían los gobiernos? Hay que garantizar la seguridad ciudadana, y si yo quiero garantizar ese derecho que tiene usted, que tengo yo, ese derecho de salir tranquilamente a la calle sin pensar que me van a robar, me van a asaltar, me van a matar, privilegio ese derecho frente a los derechos ciudadanos de los procesados. Sí. O sea, me importa poco su derecho. Y predomina lo sancionatorio. Entonces, ahí yo tengo una frase que lo decía en todas las discusiones. Miren, lo que debemos avanzar es a una justicia penal moderna que concilie el poder punitivo del Estado, que concilie esa obligación que tiene el Estado de perseguir el delito, que concilie esa obligación que tiene el Estado de darnos garantías a los ciudadanos, pero que equilibre, que concilie ese derecho con los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué derechos? Los que están en la Constitución. Yo pedía clamorosamente en las reuniones de la Comisión de Justicia, en las comisiones que se formó para discutir el COIP, que lleguemos a una justicia que elimine, decía yo, y eso ha sido... ¿La represión? Eso ha sido motivo ahora para que me haga unas preguntas en la Comisión de Fiscalización. Yo decía, quiero una justicia que elimine las arbitrariedades, tanto de impunidad, porque hay que reconocer, antes había mucha impunidad, tanto de impunidad como de represión. O sea, una justicia que no vayamos a reprimir, pero tampoco dejemos impunes los delitos. Eso era lo correcto. Eso lo plantea todos los criminólogos críticos modernos. Sin embargo, no avanzamos hacia allá. Yo tengo por escrito... ¿Quién se opuso inicialmente dentro del grupo que entiendo conjuntamente con Judicatura, el Ministerio de Justicia, más el fiscal y usted? Perdón, el fiscal sería primero por ser con mayor autoridad. Digo yo, ¿ustedes se pusieron de acuerdo o usted salió por un costado y todo el mundo dijo y reflexionó? ¿Y a Ernesto qué le pasa? Si él era, igual que nosotros, partidario de lo que aspiraba a tener como cuerpos de penales, lo que tenemos en este momento, el COIP y otras leyes que nada tienen de secundaria, son leyes. Por ejemplo, si yo le pido que en el caso más conocido por el público, por la ciudadanía, el caso de los Zaraguros, ¿cuál era la sentencia que cabía en lugar de los 4 años? Pero así con las leyes en la mano, señor doctor. Bueno, finalmente se aprobó el COIP como tenemos ahora. Un código bastante represivo, un código con penas elevadísimas para los grupos que pertenecen a sectores marginados, elevadas. Un robo de un celular ahora puede usted tener penas de 9 años, 4 meses, y de hecho hay muchísimas penas de eso. 9 años por un celular. Yo tengo cantidad de casos, licenciados. Esa es mi preocupación y mi angustia. Digo, ¿por qué a un señor que pertenece generalmente los que roban un celular, les roban su cartera, son grupos marginalizados, pertenecen a barrios pobres, vienen de familias destruidas, etcétera, etcétera? ¿Por qué con ellos nos ensañamos tanto? Los mantenemos a raya porque hay que mantener el sistema bien, hay que encerrarles, y somos tan dóciles, les topamos con el pétalo de una rosa, en cambio, a quienes cometen delitos graves. Mira el código, yo he puesto ejemplos y ahora veo unos twitters del señor presidente. Un ejemplo. Un solo ejemplo, que el señor presidente dice es mentira lo que salió ayer en el Universo. Que digo que lo mismo da robarse un borrego o una cabeza de ganado o un puerco, lo mismo da que robarse 100 millones, 10 millones de dólares. No le gustó porque usted habló de los borregos. ¿Por qué no habló de los chanchos? Es que el código dice eso.
cambiaba la reacción del señor presidente seguramente. Probablemente no tenía yo ninguna intención en ese sentido. Yo hablaba de chanchos, ovejas, borregos y vacas. Bueno, pero usted aseguraba que una pena por el robo de un borrego no es para tanto. El robo de un borrego le pueden penar con 5 a 7 años. Y le doy, exactamente le voy a leer porque dicen que es falso. Claro, a mí me dicen ayer en un Twitter del señor presidente, es falso porque el abigeato se condena de 1 a 3 años. Cierto es, pero el abigeato con fuerza, es decir, si yo rompo el alambrada, la cerca para robarme de esta, y estoy con un machete, viene el dueño y le amenazo con el machete, me llevo el borrego, me robo el borrego, la oveja o la vaca. Ahí sube a 7. Mire la pena, el artículo 199, le vamos a leer, denme un segundito porque si no van a creer de que estoy mintiendo. 199, inciso segundo, inciso tercero, abigeato. Si la infracción se comete, ¿qué es el abigeato? Se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, es decir, un caballo, vacuno, una vaca, porcino, un cerdo, o lanar, un borrego, una oveja. Será sancionado con pena de 1 a 3 años. Pero esta pena se agrava si la infracción se comete con fuerza, será sancionada con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Y si se comete con violencia, la pena será de 5 a 7 años. 5 a 7 años por robarse un borrego, con un arma, con un machete, pongamos. Generalmente en el campo es así, con un machete. Se escala la pena. Se escala la pena hasta 7 años. Y siempre el problema aquí es que los jueces son tan expeditos. En estos contra los pobres se encuentran agravantes. Y la pena sube a 9 años 4 meses. 9 años 4 meses. Del robo de un celular, tengo infinidad de sentencias con penas de 9 años 4 meses. Sí, el robo con una daga, le pone a usted una daga al frente y dice, deme su celular. Usted le entrega el celular, 9 años 4 meses. Pero el delito de peculado, el peculado, el lavado de activos. El lavado de activos. Leamos el artículo 288, inciso segundo, que tipifica el peculado, 278. Y me dicen que es mentira, aquí está. Por eso yo digo que el Código Penal no es un código equilibrado. Sanciona con dureza a los pobres y con mucha debilidad a los ricos. Vea, 279, inciso segundo. Si los sujetos descritos en el inciso anterior, es decir, los funcionarios públicos, utilizan en beneficio propio de terceros, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto solo signifique lucro o incremento patrimonial, es decir, me robo tantos millones, incrementa mi patrimonio, y aquello es probado, serán sancionados con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Lo mismo que robarse el borrego, la oveja o un caballo. Ahí está. Estos errores tuvimos en el COIP. Vea, ya hace poco, licenciado Rosero, hace muy pocas semanas de una sabatina, el presidente textualmente dijo, pueblo ecuatoriano, les pido perdón por haber aprobado este COIP con penas tan altas, y indultó ahí en una sabatina a un señor que fue sancionado a 5 años por haber traficado con 40 galones de gasolina. Y le dijo a la ministra, ¿por qué tenemos este código? ¿Cuándo dijo esto el señor presidente? En una de las sabatinas, cuando indultó al señor acusado, sentenciado a 5 años por haber traficado con 40 galones de gasolina, que no significaba, creo, más de plata, sí, eso, como $60. Sí, yo le tengo aquí la grabación del señor presidente que dice, ecuatorianos, perdónenme, a veces hay estos errores. Pero este sábado, en cambio, ya le encontré una contradicción al presidente cuando dijo, analizamos bien el COIP, y por lo tanto no podemos acusar de que el COIP es el responsable de esto, lo analizamos bien. Entonces no podemos tener esta ¿Exactamente dijo eso? Exactamente. Milton, analizamos bien el COIP. ¿A qué se refería? Que se analizó adecuadamente y que no había desproporcionalidad de las penas, etc. Yo le estoy demostrando. Y tengo aquí, pero el tiempo creo que no me va a dejar. Tengo otra cantidad de delitos con penas elevadísimas para los sectores marginados. Perdone usted, la racionalización del uso de la prisión preventiva. El sistema de justicia tiene que esforzarse por cumplir un protocolo mínimo que garantice el uso de la prisión preventiva como
último recurso, le escuché decir a usted. Entonces, la molestia para el presidente debe ser gravísima, porque él con la prisión preventiva ha metido a la cárcel a un montón de gente. Hay que evitar que los jueces apliquen indiscriminadamente la prisión preventiva, dijo usted. O sea que hay que racionalizar el uso de esta medida. No le pregunto por qué, porque es obvio suponer que no es nomás de detener a una persona, que no es nomás métale a la cárcel. No es así la cosa. La prisión preventiva tiene que tener, y de hecho tiene limitaciones, que usted va a ser tan bondadoso en explicarlas. El derecho a la libertad es uno de los derechos fundamentales de todas las personas. Está en nuestra Constitución, está en los tratados internacionales, y eso es un derecho universal. El derecho a la libertad. La libertad se limita solo en casos excepcionales. ¿Cuáles son? Tenemos unos estándares de la Corte Interamericana que yo estoy poniendo en la reforma que voy a presentar esta semana a la Asamblea Nacional. Estándares que, entre otros estándares, la Corte dice, ni siquiera cuando tengamos indicios certeros de que una persona es responsable y culpable de un delito, ni aún ahí procede todavía la medida de prisión preventiva, porque esta es extrema. Hay que permitirle al procesado defenderse en libertad. Pero en el Ecuador, licenciados Roseros y ecuatorianos, si me están escuchando, abogados, y no necesita ser abogados, la ciudadanía puede conocer esto. Hay un uso mecánico de la prisión preventiva. ¿Cómo es mecánico? Es decir, es automático. El delito puede ser cualquier delito pequeño, que el fiscal es como un rosario, como rezar el rosario, usted no puede cambiarse y en medio rosario rezar el Padre Nuestro. Es como un rosario en que el fiscal acusa, formula cargos y termina pidiendo prisión preventiva. Y el juez siempre, generalmente, muy raros casos hay de jueces garantistas, jueces que cumplen su papel, porque la Constitución y el Código ahora ya no le llaman jueces penales, llaman jueces de garantías penales. Sin ningún análisis y sin ninguna fundamentación, disponen, ordeno la prisión preventiva. No hay fundamentación, no hay motivación, no hay nada. La mayor parte de los señores jueces. La mayor parte, hay excepciones, hay excepciones. Se aseguran porque... De jueces valientes, valientes. Claro. Y fiscales valientes. Se aseguran porque dicen, vaya a llegar a conocer el presidente de la República y ahí me las juego, se pone en juego mi cargo inclusive. Ordenará rápidamente al doctor Yal, y el doctor Yal, como gerente que es de la función judicial, yo lo pongo ese equivalente, le puede condenar a vaya a la casa. No se ha ceñido estrictamente a las disposiciones del COI. El COI es claro. El COI dice, los jueces priorizarán medidas alternativas a la prisión preventiva, y se utilizará la prisión como último momento, en el último caso, cuando demuestro de que todas las medidas cautelares alternativas, como el arresto domiciliario, como el brazalete electrónico, como la prohibición de salida del país, como la obligación de presentarse en el juzgado, cuando eso para el fiscal y el juez no funciona, recién comienzan a debatir la prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que pasa, licenciado Rosero? El problema es de que, y esto lo digo sin temor y sin apasionarme, el problema es de que hay orientaciones desde los discursos públicos, desde las grandes autoridades, desde las ruedas de prensa, orientaciones a considerar de que solo el encierro y solo el castigo son los mecanismos adecuados para combatir el delito. Pero es que el discurso es casi una amenaza frecuente. Vea cómo, licenciado Rosero, cómo me he esforzado yo en pedir y decir de que no es procedente ni prudente y que viola los derechos de las personas. Antes de que el juez conozca el caso, licenciado Rosero, ya hay rueda de prensa donde las grandes autoridades de policía, ministros, ya determinan que tal persona es responsable como autor, el otro es coautor, este otro es cómplice, determinan cómo dizque han descubierto el delito, ya solo falta dictar sentencia. Entonces, los fiscales. También. Entonces, ¿usted cree que un juez que ve eso en la televisión se va a atrever, por más juez valiente que sea,
a decir, no, aquí no voy a poner una medida alternativa. Su papel de arcángel lo asumió recientemente, porque yo su discurso no le he escuchado. Yo pensé que estaba su actuación muy apegada a no a la Defensoría del Público, sino a las consignas de los gobernantes. No es cierto, licenciado. No, yo pensaba, digo, ahora que le escucho, no, o usted cambió de última hora. No, solo le demuestro con dos cosas. En el año 2011, cuando se discutía el COIF, yo intervino la defensa pública y puse técnicos de calidad, de capacidad, criminólogos, penalistas, para que conformen la comisión que se organizó para discutir el COIF. Y en todas las reuniones nosotros manifestamos nuestra alerta, nuestra angustia de que se está yendo de una visión garantista a una visión punitiva y eficientista. No, como no le hicieron caso. ¿Esta mesa garantista le convenció a usted o usted? Totalmente, yo soy un criminólogo crítico. Yo considero de que el derecho penal no ha funcionado para combatir adecuadamente el delito. ¿Y entonces qué nos quedaría? Es necesario un derecho penal mínimo que sancione los delitos graves. Los delitos pequeños hay otra forma de sancionar. Ahí de la justicia indígena tenemos que aprender muchísimo, licenciado. La justicia indígena nunca está pensando en el encierro ni en la prisión, y solucionan adecuadamente sus problemas internos. Incluso Mucho con la Ortiga, ¿no? Mire, no contento con eso, en el 2011 yo presenté varios oficios a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Uno que tengo, lamentablemente no lo he traído, de 13 hojas, indicando punto por punto por qué considero de que hay penas desproporcionadas, por qué considero de que en los delitos graves no se está sancionando adecuadamente, por qué considero que hay conductas que no deben tipificarse como delitos. Está por escrito. Revisé la prensa en el año 2013, yo he dado una declaración muy fuerte, que digo que hay jueces miedosos que aplican la prisión preventiva sin cumplir con los requisitos, que me costó un llamado de atención fuerte. Decir, ¿cómo es que estás diciendo que hay jueces que tienen miedo? En esta misma emisora, licenciado Rosero, he sido muy crítico con la contrarreforma del tema de drogas. El capítulo de drogas era lo único humano que tenía el COIF, lo único humano, lo más humano, mejor dicho, porque va después a concreturar. Lo más humano que tenía el COIF era el capítulo de drogas, porque determinamos que se debe pensar en la persona y no en la sustancia. En la Constitución consta de que el consumidor no puede ser criminalizado, licenciado Rosero, y yo tengo cientos, no 10 casos, no de cientos de casos en que sin una prueba adecuada de que hay del narcotráfico o microtráfico, sin ninguna prueba, pero sin pruebas. El consumidor no debe ir a prisión, dice usted. Yo tengo aquí casos de sentenciados por consumidores. Tengo casos. Y diciendo que no tiene que ir a la cárcel. El consumidor es la víctima del delito, pues. El consumidor es aquel que paga las consecuencias del microtráfico, del narcotráfico. El consumo es terrible. Yo no estoy negando el problema que genera el microtráfico, el problema que genera el tráfico, con muchachos adictos, con mujeres menores de edad, niñas con adicciones a la droga. Eso es terrible. Lo que estoy diciendo es de que la persecución, la guerra contra las drogas, el encierro por el tema de drogas, no soluciona el problema. Hay otros mecanismos mucho más humanos y mucho más eficientes para combatir estos delitos. La disposición de los jueces de que vaya a prisión, o de las primeras autoridades que están investigando el consumo y de dónde compró. Y son cosas, pero así comienza el drama. ¿Para quién va a parar en una celda? Soy adicto y estoy aquí. No he vendido, no he traficado. Lo que pasa es que hay ilustres arregladores cuando quieren ponerle una bomba de tiempo que le explote a la víctima, señor doctor. Entonces, ahí ajustan cuentas a nombre de la vindicta pública, a nombre de las autoridades y de la bendita justicia a la cual usted ha ofendido, según manifiesta el señor presidente de la República. Dice que no van a permitir que se ofenda a la función judicial, a la justicia ecuatoriana, porque nos debemos hoy más que nunca sentirnos orgullosos, dice el presidente de la justicia que tenemos.
Lastimosamente el defensor del pueblo se ha dedicado, Ernesto Pazmiño, a defensoría que no existía antes de nuestro gobierno, es con la nueva constitución que se estableció la defensoría pública para que el pobre tenga un abogado que lo defienda en cuestiones penales, etcétera. Después exageraron, aunque no crean, le pusieron defensor público hasta una perra pitbull que había asesinado a una niña de 2 años, le pusieron defensor público. No es defensor del pueblo, es otra. Exa FM. ¿A qué se refiere el presidente? Sí, también traer a colación cosas. ¿O tiene su historia que... Sí, qué pena que haya generado, mire, veo los últimos 15 días la noticia en todos los medios y en todos los canales, ahora me invita usted por esto, licenciado Cero, es mi queja la desproporcionalidad de las penas. En vez de sentarnos, en vez de que esta sana crítica... Yo no le estoy diciendo nada de la perra. De la perra Atenas. No, yo no le estoy... El presidente le dice, y sale por ahí con eso. Sí. Mire, yo lo que le hago repetir es porque el presidente dice, este señor es funcionario público, y no vamos a permitir que se insulte a nuestro sistema de justicia. Ahora sí nos podemos sentir orgullosos del sistema de justicia, y si alguien no está de acuerdo, que renuncie, que tenga la dignidad, que no juegue con nuestro dinero, que no se ponga a defender perras pitbull. Él dice, no me culpe a mí, tenga la bondad, doctor Pazmiño. ¿Cómo es esto? Licenciado y ecuatorianos. Mera curiosidad de la pitbull. Sí, voy a decirle eso. Mire, yo soy un actor del sistema que estoy poniendo en cuestión solamente la racionalidad de las penas. No estoy ofendiendo al sistema de justicia, no. Mire, yo aquí mismo en esta radio he sido muy delicado. He reconocido los avances que ha habido, licenciado Rosero, no podemos ocultar. Mire, se ha triplicado el número de jueces. Hay jueces que ahora ocupan un cargo luego de un concurso público, entiendo que son los mejores. Y eso genera una posibilidad de independencia, porque no le debo el puesto a nadie, sino a mi capacidad que gané un concurso público. Se ha mejorado la infraestructura. La semana anterior estuve aquí con capacitadores que para la defensa pública traje de Uruguay y se admiran viendo esos edificios de la función judicial. Se ha avanzado en tecnología, se ha avanzado en mucho. La creación de la defensa pública, licenciado, siempre reconocido. El Ecuador era el único país que no tenía esta indispensable institución para el sistema democrático, para el derecho, para el Estado constitucional de Derecho y Justicia, reconocido. Pero lo que he pedido es que falta un poco, avancemos, no todo es perfecto. Nos falta un poquito para garantizar, para profundizar es la palabra, la independencia y la imparcialidad de los jueces. Muy poco nos falta, y con eso tendremos a justicia que aspire, señor presidente. Todavía no hemos llegado allá. Esa es mi crítica. ¿Qué aspira usted? No creo que el señor presidente. Si el señor presidente hubiera aspirado y esto y hubiera cambiado, son 9 años que él está en la jefatura del Estado total. No es... Él debió haber sido el fiscal de la gestión más significativo, más importante. Y él hubiera estado, este momento, honrado con la adhesión de toda la gente. Pero cuando ve una justicia injusta, valga la redundancia, justicia injusta, justicia con dedicatoria, justicia que... dice aquí, despenalice el aborto por violación. ¿Qué es esto? Proponemos descriminalizar el aborto cuando ha sido producto de una violación. Usted es partidario de que cuando ha sido producto de una violación, ¿no es cierto? Hay que quitarle discriminalizar, dicen ustedes. Descriminalizar. Exactamente. El aborto, clarísimamente, cuando haya sido producto de una violación, el Estado tiene que respetar el derecho de las mujeres a decidir. ¿En esto no cree el señor presidente? Probablemente no, pero muchos no creen, pero la mayoría de ciudadanos creen esto, en esta necesidad. 2 cosas muy rápidas, señor. Lo de la prisión preventiva, voy a presentar un proyecto que le obligue al fiscal a motivar y fundamentar el pedido de prisión y a la jueza o al juez cuando decida fundamentar adecuadamente porque las otras medidas no les son suficientes para garantizar la presencia del procesal en juicio. Segundo, porque ya estamos yendo a las reformas, el tema del aborto.
Anoche escuché en las noticias la resolución de la Corte de Justicia de Estados Unidos, la Corte Suprema, que despenalice el aborto en todos los casos, licenciado Rosero, en todos los casos, y declara inconstitucional las leyes que tienen ciertos estados que penalizan el aborto, en todos los casos. Aquí en el Ecuador al menos quisiéramos comenzar el debate despenalizando el aborto cuando el embarazo es fruto de una violación. Licenciado Rosero, nosotros tenemos en el quehacer diario de la defensa pública decenas, cientos de casos de las niñas violadas. Y generalmente, en el 90% de los casos, los violadores de las niñas menores de 14 años es el papá, el abuelito, el padrastro generalmente, porque a veces se casan, se unen con la mujer cuando ven que tiene una niña simpática de 14, 15 años para violarlo. Los primos, los tíos, generalmente el círculo cercano a la familia, el vecino, el amigo. Ese es ya, la violación es una violencia extrema contra una niña. Así es. Y sobre esta violencia que se ha ejercido sobre la niña, otra violencia encima de decirle usted está obligada a dar a luz y tener el producto de esa violación del padre, su propio papá, su propio abuelo, su propio hermano. Por Dios, eso es terrible. Dejemos que las mujeres de la Corte, dice eso ayer de la Corte de Justicia de Estados Unidos, que ellos ejerzan su derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Esto que usted dice por le Dios, va a aplaudir esto es el terrible. 99% del Yo público. creo que ya saldrán los puritanos, ya saldrán los mojigatos, ya saldrán los grupo, conservadores. este así. grupo, Vea Pazmiño lo que está haciendo. Este grupo del señor presidente, ¿cómo se llamaba? En la ciudad de Guayaquil, porque el discurso de que hay que respetar la concepción que es impuesta por Dios le pertenecía al gran prelado, el arzobispo de Guayaquil, que recientemente, Arregui. Y Arregui es uno de los que formó a estos jóvenes que hoy aparecen en una gran fotografía y en donde está el señor presidente Rafael Correa. Ellos sí, muy ceñidos a esto, ¿no? Lo mismo que el señor secretario de la administración. No, secretario de administración. El secretario jurídico de la Presidencia de la República. Sí. Ahora, evitar que los consumidores de drogas vayan a la cárcel, ya analizamos. Yo tenía esta otra cosa. Aparte de racionalizar la prisión preventiva, la regulación del uso del cannabis para fines terapéuticos. Hoy hay evidencia, pero científica, y convendría formularle esta pregunta, no por ahora, pero es muy buen tema para que podamos traerle acá al doctor Pazmiño. ¿Hay evidencia científica de que la marihuana puede aliviar los síntomas de algunos casos de dolores crónicos, de glaucoma, de esclerosis múltiple, de Alzheimer y algunos tipos de cáncer? Evitar la criminalización de la protesta social. ¿Qué opina de esto último? La criminalización de la protesta social. Es el caso de los zaraguros. Sí, y no solo de ellos, hay muchos casos, ¿no? Usted como defensor público, ¿qué opina de esta garantía? Sí, primero tengo aquí algunos comunicados de organizaciones sociales, organizaciones de ONG, ¿qué le piden? De las ligas del cáncer, de seno, de pacientes oncológicos, que me dicen, por Dios, doctor Pazmiño, a usted es el único que le hemos escuchado peleando por la necesidad de regular el cannabis, por lo menos para fines medicinales. Ya comencemos a debatir estos temas. Otros países ya hace años que han regulado para fines medicinales. ¿Y acaso todavía seguimos con los prejuicios, mojigatos? No debatamos, la sociedad no está preparada. Por Dios, ¿cuándo estará preparada? ¿Este es un gobierno de mojigatos, cree usted? Estamos llegando a esos extremos de tener temor de debatir algo porque las autoridades nacionales no están de acuerdo. Vea, yo no tengo temor. Yo sí le he escuchado. Vea, yo he debatido frente a frente en una mesa, una ocasión, el tema del aborto. Y el señor presidente dijo, no, yo soy muy católico. Soy muy católico. Y yo no creo de que el aborto sea adecuado. Sí, señor presidente, le respetamos. Usted es muy católico.
pero su posición como persona no puede establecer políticas públicas hacia la sociedad. Le respetamos, señor presidente, y así le decimos, pero dejemos que la sociedad debata ahora el tema. Esto va a generar ese debate, señor Rosero. Lo que yo quiero es generar mesas, posiciones de debate sobre el uso del cannabis, el aborto, la prisión preventiva, la criminalización a los consumidores de droga, la criminalización a la protesta. Debatamos. En el tema de la perrita Atenas, la perrita fue muy rápido. El señor presidente y la mayoría de personas que aprobaron la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, siempre se han ufanado, con razón, y yo comparto con ese criterio, de que esta Constitución es la única del mundo, y es verdad, y un discurso del señor presidente en una universidad en Europa resaltó, el Ecuador es el único país que tiene en su Constitución garantizado los derechos de la naturaleza. Vea, los derechos de la Pachamama. ¿Usted le oyó? Se avanzó muchísimo. Eso fue un avance de uno de los grandes avances que tiene nuestra Constitución. ¿Usted le escuchó y ahora decir defender en una conferencia al señor presidente? Sí, en una conferencia en una universidad en Europa. Él dijo, nuestra Constitución ha avanzado tanto que incluyó en la Constitución el respeto a los derechos de la naturaleza. Y ahora critica a la defensa pública cuando dentro de su litigio estratégico y a pedido de organizaciones que defienden los derechos de los animales, cientos de organizaciones nos pidieron que asumamos la defensa porque nadie quería asumir la defensa de la perra Atenas, que mató a una niña de 2 años, pero hay que ver en qué contexto. Logramos de que haya peritajes ontológicos de los técnicos ontológicos sobre el comportamiento animal y dijeron no es necesario el sacrificio. No es, pero qué pena, en una sabatina el presidente dijo, en Riobamba o en Ambato creo, otro perro mató a un niño y hay que matar a esos perros violentos. Al segundo día ordenaron. Pues con razón el alcalde de ordenaron el sacrificio de Atenas. Ordenaron el sacrificio de la perra. El alcalde de Loja. Mire, pero yo digo, y esto sí déjeme aclarar, licenciado Rosero, pero si hemos defendido al señor Pedro Delgado, al señor Dúzag, la defensa pública ¿Pero por qué le mete con los perros? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el juez, y esto dice la Constitución, si una persona procesada no designa abogado particular, el juez designará un abogado público. Eso no se dijo que Delgado, Dúzag, ahora estamos defendiendo en el caso de lesa humanidad a un señor Lemus, porque no puso abogado, y lo defendemos con pasión, porque eso es nuestra obligación, que se cumplan las garantías del debido proceso, que se respete, por más criminal que sea la persona. Y no veo por qué esta admiración de que hemos defendido con todo derecho, y esta defensa al animalito, a la perra Pifud, a la perra Atenas, circuló la noticia en todo el mundo, licenciado Rosero, de todo el mundo, por fin. Pero quedó mal. En un país sudamericano que parece que les importa un comino los derechos de los animales. Vea, si los animales tuvieran derecho, no saliera un alcalde a decir matemos a todos los perros callejeros, por Dios. Ya comencemos a debatir esta mojigatería también de creer de que porque es perro, no tiene derechos. Eso sí pelearé yo, así como dice el señor presidente, me encontrarán ahí, también nos encontraremos defendiendo los derechos de la naturaleza, defendiendo los derechos de los animales, defendiendo los derechos de todos los ciudadanos. Yo recuerdo una ocasión que el señor presidente de la República se fue hasta contra el COI, contra el código. Era que un ciudadano había sido detenido, había sido incluso sancionado con prisión. 5 años. Con 5 años, cuando se sustrajo gasolina. Un contrabando de gasolina. Un contrabando. Y el señor presidente intervino en una sabatina manifestando. Le han dado una sentencia de 5 años en la cárcel de Tulcán. Es mucho tiempo para estar en la cárcel por contrabando de 40 galones de gasolina. Cuando yo leí esto, 40 galones de gasolina cuestan $60. No lo creía. Yo dije, debe estar equivocado, debió ser algo más que no le contaron a la niña. Tráfico de drogas, que golpeó a un policía. He verificado y es esto. Por favor, si le pasan el micrófono a Lady. ¿Cómo una persona puede estar por $60 de contrabando 5 años presa, Lady? ¿Qué nos pasa? Presidente, así está tipificado el Código Integral Penal en lo que tiene que ver con contrabando en provincias fronterizas. Vamos a hacer una propuesta de poder hacer una reforma. Cuando yo pedí, te conta la lucha que tuve en el bloque hace poco para endurecer las penas del microtráfico, poner la pena mínima 1 año.
y Carlos, uno de los argumentos que me daban es que se dañaba la dosimetría del código, que era demasiado con respecto al microtráfico, es decir, envenenando a nuestros jóvenes, pero era demasiado, y que íbamos a criminalizar la pobreza. No es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Así es, presidente. ¿Cómo es que tanta contradicción? No lo entiendo. ¿Cómo es que frente al microtráfico pusieron tantas objeciones y tenemos un ciudadano que por 40 galones de gasolina, valor $60, fue condenado a 5 años de prisión? Presidente, y lo más paradójico es que es la pena mínima. El código establece que esta persona podía ir presa hasta 7 años. Pero ¿y dónde está el cuento de la dosimetría, de la proporción entre penas y delitos, de que estamos criminalizando la pobreza? Todos los argumentos que me dieron por el microtráfico son cosas que no entiendo. Es importante. Este código lo aprobamos nosotros. Yo le pido disculpas al pueblo ecuatoriano. Aquí sí estamos criminalizando la pobreza. Exa FM. Con esto yo me presentaría en el Palacio Nacional y le diría, señor presidente, al tenor de sus propias declaraciones, yo he combatido esto que usted menciona, que no es justo que a nombre de su gobierno un código penal esté sancionando con este tipo de penalizaciones tan graves, tan duras. Yo creo que aquí está, señor presidente, venga, escuchemos juntos. Yo creo que si hubiera tenido un poquito de tiempo. ¿Usted tiene esta grabación? Ah, sí tiene la grabación. ¿Y qué espera, que no le hace oír? Pues a él mismo. Lo tengo la filmación de la Sabatina, o sea, de la televisión, claro. Lo tengo aquí en mi celular. Vea, ese es el presidente que yo quiero. Ese Rafael Correa del año 2007 al 2010. Garantista, peleando por los derechos de los más pobres, exigiendo sanción dura para los que se roban los fondos públicos, exigiendo fuerza para combatir el delito de los poderosos. Pero vea, yo tengo casos, ahí siquiera ha ido $80, parece que ha costado el trago. Tengo casos del robo, el hurto, inclusive a veces de un celular, de $15, $20, condenados a 5, 9 años. Peor que este caso. Solo esa es mi angustia, ecuatorianos, licenciado Rosero. Ahí está desproporcionalidad, sentémonos, veamos. Así como ya inmediatamente, cuando el presidente tuvo esta sabatina, al segundo día ya se movilizaron en la asamblea para reformar el COIP, en el tema del contrabando de gasolina. Y yo ahí fui llamado. ¿Qué opinas de esto? No solo reformemos el tema del contrabando de la gasolina. No solo ahí está la injusticia. En el tema del hurto, en el tema del robo, en el tema de la protesta social. ¿Quién le pidió su opinión? La mesa de justicia, comisión de justicia de la asamblea. ¿Qué opinas de esto? Le dijo la mesa. ¿Perdón? La mesa de justicia o ese contexto de autoridades le dijeron a usted, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas sobre la propuesta del presidente? Y lógicamente dije, totalmente de acuerdo. Pero no solo aprovechemos la reforma al COI para reformar este artículo del contrabando de gasolina o de derivados del carburo. Aprovechemos para reformar otros delitos que tienen penas severas. Y ahí les demuestra, vea, al señor presidente le salen a hacer mentir de la señora que se hurta 12 botellas de champú en Guaranda, en mi tierra. ¿Cómo fue eso? Mire lo que dice, le hacen poner al presidente. En su tierra. Le pone, porque la misma presentación hizo el doctor Gustavo Yal en una rueda de prensa el viernes, de que la señora que hurtó 12 botellas de champú dice... no era de champán. De botellas de champú. Ah, ya. De champú para lavarse y acción para las axilas. Llegó a costar $57 lo que se hurtaron. Y nos ponen, mire aquí, ¿dónde está? Le estoy perdiendo. Aquí está. Y le hacen decir, y esta presentación hizo el presidente en la sabatina, dice que las cámaras de vigilancia captan a la policía robando a las personas y llega a detenerlas. Absolutamente falso, señor Rosero y ecuatorianos. Aquí tengo el parte policial con la cual les detienen. Y la policía dice que mientras estaba haciendo patrullaje en la Plaza Roja, que es una plaza muy conocida en Guaranda, vieron a 2 personas que estaban nerviosas, ¿verdad? En estado de nerviosismo, dice. Nos acercamos y salieron corriendo y se subieron a un bus. Les seguimos. Vimos que tenían cosas en sus ropas, llamamos a una policía mujer para que les haga el cacheo.
les hace el cacheo y ahí le encuentran las botellas de champú. Le llevan a flagrancia, ya no era delito flagrante, porque fue después de que le llevan al TIA, y en el TIA recién se dan cuenta, el encargado del TIA, va a ver los champús, sí, faltan las 12 botellitas de champú aquí. Eso no era ni siquiera un delito contra era una contravención, porque la ley dice que para hacer delito tiene que superar el 50% del salario. ¿Cómo Entonces era contravención. ¿Qué pasaba? Tenían que sancionarle con la pena máxima de 30 días. Claro. No había otra cosa. Pero ¿qué hacen, licenciado Rosero? Le siguen el juicio por asociación ilícita. Por Dios, asociación ilícita, ¿qué es? Y eso consta en el parte. Está todo en el proceso, yo tengo. En el proceso. Mira, ¿y qué dice el presidente en la sabatina? Le hacen cometer este error. Es que esa señora ya ha tenido una detención anterior, 2 detenciones. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Claro. Por Dios, los ecuatorianos tenemos derecho por el hecho de ser ciudadanos, por haber nacido. Se ha pegado a una leída, por lo menos, el presidente del COI. Ya, y esos derechos no los perdemos por ser pobres, por ser feos, por ser negros, por ser indios, porque tenemos un antecedente policial. La Constitución que ellos no aprobaron, en el artículo 11, que es un artículo hermoso, que ha sido ejemplo para otros países del mundo, dice, nadie será criminalizado por su pasado judicial. Como ha tenido una detención anterior, la señora, ahora sí hagámosle asociación ilícita, y le ponen 2 años por asociación ilícita. Ese es mi reclamo. No había delito. Peor para seguirle un juicio por asociación ilícita. Asociación ilícita es una asociación de varias personas para cometer delitos. Aquí no hubo delito, era una contravención contra la propiedad. Esas cosas no pueden suceder. Y le sacan al señor presidente a debatir casos judiciales. No puede suceder eso, que un presidente en ninguna parte del mundo salga en una rueda de prensa, en una sabatina, a debatirle al defensor público general casos de la justicia, casos judiciales. Sí. Por Dios, pónganle a debatir al señor Yal, a la señora ministra de Justicia, que ellos sean mis contertulios para decir, Ernesto, demuéstranos tu angustia de que hay criminalización de la pobreza, de que las penas son elevadas, y discutamos, pero no. Convencerle, mentirle, engañarle al presidente para hacerle salir en una sabatina a cometer tantos errores. Lamentablemente el presidente es un economista de los buenos, pero no es abogado y le hacen cometer estas barbaridades terribles. Seguro le comentó algún ministro que siempre no me ha querido nunca y que siempre está en el oído del presidente, Pazmiño es un peligro. A mí me han contado ministros que le dicen al presidente, doctor, el único escollo que tenemos en este gobierno es Pazmiño, porque sigue siendo garantista. Al principio todos éramos garantistas. El único, y a mí me ha dicho así, un ministro, el único garantista que queda hacer es vos. Mentira. Hay otro gran garantista en el mundo, el Papa Francisco. Léale al Papa Francisco sobre el tema del aborto. Él pide perdón, dice, porque hemos sido tan duros. ¿Pero no es su asesor Alberto Acosta? ¿Perdón? ¿No es su asesor Alberto Acosta? ¿Se ve con él usted? No le he visto desde Montecristi a Alberto Acosta, ni a todo ese buen grupo que había de personas progresistas, personas de izquierda, personas garantistas, con nadie. Miren, a mí me dicen que tengo interés político y que por eso estoy en esta bronca. Ningún interés político, licenciado, no voy a ser candidato, aquí voy a estar, no voy a renunciar. A mí me eligieron hasta el 2018. El 2018 saldré de la Defensoría Pública. No voy a ser candidato. Salvo que me saquen con un juicio político, ¿no? Juicio político. Que no van a encontrar ninguna causal. Porque esta sana crítica que he hecho lo puede hacer cualquiera, mucho más una autoridad del sector justicia. La desobediencia al presidente. No, ¿No eso. es causal? Sí. Mire, y en esto la criminalización de la protesta, ¿qué es lo que estoy presentando yo? Aquí hay dos variables, puede ser contradictorias, que yo siempre digo en el tema de la criminalización. Uno que es político y el otro jurídico. En el político es aquel derecho que me da la Constitución para protestar. El derecho que me da la Constitución, inclusive el derecho a la resistencia. Vea cuánto avanzó la Constitución de Montecristi. Los ecuatorianos tienen derecho a resistirse a las decisiones del poder público. ¡Ah, qué bonito! Manifestando que se pega y se pega a la garantía constitucional, la autoridad, sea policíaca o un juez determinado, ¿puede reparar una orden de prisión, por ejemplo? Me explico mejor.
Usted dice que está de acuerdo en que se sancione la violencia, venga de donde venga. La pena existente es excesiva si se trata del ejercicio del derecho a la resistencia. Estoy hablando del derecho a la resistencia. Usted sostiene que quien se acoge al derecho a la resistencia constitucionalmente lo enuncia a la autoridad correspondiente. Me acojo al derecho a la resistencia, le dice, indignado inclusive. ¿Cuál es el cambio de figura o de acción que debe cumplir la autoridad correspondiente que le está a usted prácticamente llevando al churo y hasta amenazándole que le va a poner años de prisión? ¿A eso se refiere que evitemos la criminalización de la protesta social? Exactamente a eso, licenciado Claro. Rosero. Yo, como usted bien ha leído mis declaraciones, digo, yo no estoy de acuerdo con la violencia, venga de donde venga, ni la violencia estatal y tampoco la violencia privada. La violencia privada se ¿Qué ha manifiesta hecho en usted contra la varias violencia estatal? Tampoco se le ha visto ahí. A Así, ver. defensor del público. Nosotros hemos defendido a los muchachos que fueron procesados penalmente por el Central Técnico. Los defendimos. La defensa pública defendió a la mayoría, una gran cantidad de muchachos. Hemos defendido al pueblo guaorani, acusados de genocidio. Mire, de genocidio por esa supuesta matanza al pueblo tarahumani. Nosotros hemos defendido eso. Hemos defendido a la nacionalidad shuar en varios problemas que ha tenido con las petroleras. Hemos defendido a los indígenas en todos los problemas que han tenido, por todo lado. Yo soy un defensor de los derechos de los indígenas, créame, licenciado, no ahora. Yo presenté el proyecto, un anteproyecto, trabajé en el anteproyecto, Ley de Justicia Indígena, el proyecto de conocimientos, saberes y tradiciones de los pueblos indígenas. Siempre he estado trabajando a favor de los derechos. Creo que los indígenas tienen que darles esa reivindicación. Vea, la justicia indígena que habla la Constitución no se ha logrado normativizar adecuadamente. Ha sido la defensa pública con la defensa de los guaraníes que logramos una sentencia de la Corte Constitucional donde se determinan todos los requisitos, parámetros, garantías de la justicia indígena. Qué bueno, ya no necesito ley de compatibilización, nada. La sentencia de la Corte Constitucional es el instrumento obligatorio para que el Estado respete el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus propios niveles de administración de justicia. Siempre he estado defendiendo con ellos. ¿No estarán también muy molestos de que usted busca regular la aplicación del error inexcusable por parte de la Judicatura? Les va a molestar mucho, les va a molestar mucho. Por ejemplo, al doctor yo digo, Chal, ese es un mecanismo. ¿Al doctor Chal le molestará esto? Con toda seguridad. ¿Por qué razón? Porque esto A ver, es un pero mecanismo. se trata de una sanción esto, ¿no? Una sanción de destitución. Que sabe realizar la Judicatura. Yo he escuchado muchas críticas al error inexcusable, pero la gente me ha dicho, ¿qué es eso? Explícanos un poco. No entendemos. A ver, ese es un mecanismo, digo yo, de alguna coacción para evitar que el juez actúe con total independencia. Y lo es, porque el juez está pensando, al dictar su resolución, ¿qué me van a decir en el Consejo de la Judicatura? Porque ellos tienen la atribución de seguirme un sumario diciendo su decisión, su motivación no es la que nosotros creemos la adecuada. Cometió un error inexcusable usted y le vamos a destituir. Entonces el juez se cuida, terrible. No. ¿Qué es lo que digo yo? Un órgano administrativo como es el Consejo de Administración no puede tomar decisiones jurisdiccionales. Es decir, el juez toma una decisión y un órgano administrativo le dice su decisión judicial, ¿verdad? No su decisión administrativa. No. Su decisión en la sentencia viola expresamente la Constitución, viola las normas del COIP. A ver, para entender, la actuación judicial de los jueces. Por eso, a eso se refiere. A eso me refiero. Y esa actuación jurisdiccional del juez lo reviste un órgano administrativo. ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Que el Consejo de la Judicatura puede iniciar un sumario por error inexcusable siempre y cuando la autoridad superior jurisdiccional, la autoridad de alzada, la Corte Provincial o la Corte Nacional de Justicia, en su resolución ejecutoriada final, diga el juez de instancia falló contra ley, el juez de instancia cometió error inexcusable. Con esa decisión del órgano jurisdiccional
El Consejo de la Judicatura está en opción recién de iniciar un sumario para destituir al juez que, según la Corte, cometió un error inexcusable. Pero yo pregunto, el juez de primera instancia toma una decisión, el Consejo de la Judicatura dice cometió un error inexcusable. ¿Cree usted que un juez de alzada va a irse contra la resolución de la Corte, del Consejo de la Judicatura? Esto es impedir la actuación independiente de los jueces. Eso. Por eso dice, tendrán que probarme que no hay independencia. Ahí está. Esto yo digo. Mire, sale un ministro de Estado. Solo para dar un ejemplo que todos saben, con el perdón de quien puedo ofender al nombrar el caso Sharon. Yeah. A la madrugada murió la señora Sharon. La primera rueda de prensa, la noticia de un ministro de Estado. Dice, el caso Sharon no es un no es un delito de tránsito, es un femicidio, ¿verdad? A la primera hora del siguiente día de la muerte de Sharon, que murió a la madrugada. Todo el sistema de justicia se acomodó, perdón que utilice esta palabra, a establecer que hubo femicidio. Un tribunal se atrevió a decir no es femicidio, es delito preterintencional, me parece que lo puso y le sancionó a 2 años. No pasó una semana, el tribunal afuera. Nombraron otro tribunal. Vino ese nuevo tribunal, ahí sí ha sido femicidio. Los jueces han estado brutos, locos, diciendo que es delito preterintencional. Homicidio preterintencional, perdón. El señor está condenado creo que 25, 30 años, no recuerdo cuánto. Eso es lo que yo digo, no puede suceder en un Estado democrático. Eso no puede suceder. El Ecuador es el único país que, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, es Estado constitucional de derechos y de justicia. Del presidente no es conveniente para ningún marco jurídico. Entonces, sí mis angustias, sí mis reclamos, no es adecuado, por Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Déjenme desahogar, decir las cosas, y lo que yo pretendía con esta sana controversia, licenciado Rosero y ecuatorianos, es lograr de que los otros acepten, sí hay errores. En verdad, Pazmiño tiene razón en algunos casos, no en todo, porque hay mucha vanidad, mucha aristocracia, claro. que esas personas vanidosas nunca van a decir, este pobre bolivarense, nacido en el cantón Chillán, es el cantón más pobre del Ecuador, no nos va a venir acá, hay mucha vanidad. Entonces, es lo que está saliendo ahora, vea, engallada pateándome en el suelo, así es la palabra. Todo mundo, todos, a darle duro a Pazmiño. Ahora ya veo que están utilizando a los jueces, obligándoles a salir, que salgan a respaldarse, decir que los jueces están indignados con mis declaraciones. O sea, eso no puede suceder. En un Estado constitucional de justicia debemos recuperar al menos el sentido común. Recuperemos al menos el sentido común. Y recuperando el sentido común, digamos, sí, tienes razón, ve aquí, hay un celular de $200, le han condenado a 9 años, 4 meses. Hay 2 muchachos por ser negros, probablemente, negritos, perdónenme el pueblo negro a quien quiero tanto, afrodescendientes. Un señor saca plata del cajero, $200. Le siguen los muchachos sin armas, sin nada, se acercan y le dicen, danos la plata. El señor lógicamente haría lo que usted podría hacer, se asusta. Tome, señor. ¿No? Alguien ve, llama a la policía y le agarran a 2 cuadras. Sin armas, sin nada, y le quitan $205 que han tenido los chicos, 5 más de lo que les robaron. Tome, señor, los $205, y el señor se va a su casa. Y no participó en el proceso nunca más. Nunca más. Sin embargo, ¿sabe cuál fue la pena? 9 años, 4 meses, 15 días. Eso digo, no puede ser justo. Robaron estos muchachos. Generan una sensación de inseguridad. Deben ser condenados. ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero no pues a 9 años, 15 días. ¿Qué ganamos metiendo a estos 2 jóvenes de 19 años? 9 años, 15 días a la cárcel. Por Dios, es lo que le pregunto a los jueces. ¿Será justo? No es justo. ¿Merecen una pena? Sí, una pena adecuada. Vea, en delitos menores contra la propiedad. Yo ya voy a pelear y voy a ver si le incorporo, aunque me van a sacar la madre, perdónenme la expresión. Proponiendo que en delitos contra la propiedad menores, pequeños hurtos, pequeños robos, claro, no pongamos en la cárcel a la gente. Sancionémosles a trabajos comunitarios para verles, para que la ciudadanía esté viendo si los señores se están rehabilitando.
Eso es adecuado, no mandar a la cárcel, una cárcel además que no cumple los fines resocializadores. El presidente dice, nunca hemos tenido un sistema de penitenciario tan bueno, lo que tenemos es lindas cárceles. Puede ver a un señor, puede ir a cumplir prisión pero en el sistema, pero es prisión, está privado de la libertad. Y yo sí quisiera que el presidente, yo sí le pido al señor presidente, con el perdón de que me dirija así a él, el 2007, 2008, casi cada 15 días íbamos a las cárceles con el presidente. Inclusive, recordarán, están en todos los periódicos, en toda la televisión, hizo el presidente un acto simbólico en Esmeraldas, él mismo, con pico en mano, con pico, destruyó simbólicamente lo que ahí se llamaba el infiernillo, donde se metían a la gente por castigo. Vayan a ver ahora en las modernas cárceles que tenemos, a pesar de que el Código Integral Penal no dice esto, porque el Código dice habrá mínima seguridad, mediana y máxima. Se han creado, se inventó la ministra de Justicia, máxima seguridad especial. ¿Sabe qué pasa ahí? Ni en Guantánamo pasa lo que sucede. Señor presidente, señora ministra de Justicia, la prensa quisiera que caiga en las cárceles y vean cómo están viviendo esos ciudadanos. Máxima seguridad especial, media hora al día de sol y nada más. Vaya usted, si tiene algún amigo en la cárcel, ojalá no lo tenga, con la intención de llevarle una novela bonita al preso. Le pueden seguir juicio y meterle 4 años a la cárcel porque está ingresando objetos prohibidos. Objetos prohibidos. Un libro no es permitido en la cárcel. Dicen, ya tenemos adentro la biblioteca. ¿Y el gestor es Serrano? ¿El señor ministro de Interiores? Bueno, la ministra de Justicia, la ministra de Justicia, la que está a cargo de eso. O sea, yo les he pedido, déjenle leer siquiera a los presos del PP, el PP del gobierno. Del gobierno, déjenle leer el PP. Ya creo le han clausurado. El Telégrafo, déjenle leer los periódicos. No leen, no hay televisión, no hay nada en las cárceles. Ahora la política de rehabilitación, ¿cuál es? Solamente encierro, solamente castigo. Tiene que estar encerrado. Y mientras más encerrado está, más seguro está. Ajá. Eso no puede ser. Ahora, yo le escuché al presidente, hay no sé cuántos miles de presos estudiando, pero por esfuerzo de ellos, pues que ahora usted puede inscribirse en una universidad a distancia, lo que le permiten es salir al sistema informático para utilizar su computadora. Bueno, pero eso pagan ellos, no es que, ojalá sería bueno que el Estado esté pagándoles la universidad. No es como pinta el señor presidente, dice usted. No es cierto, el sistema de rehabilitación ha fallado, no hay políticas claras, no se rehabilita, no es cierto lo que se está diciendo. Y yo le pido al presidente que vuelva a las cárceles, que vuelva a visitar. Ojalá sus visitas, su regreso a las cárceles, permita una política humana y racional de rehabilitación. Dice usted. Le sensibilice al presidente este retorno a mirar la realidad de las cárceles. Sí, mire, ¿por qué creó el presidente la defensa pública? Cuando íbamos a las cárceles las primeras veces, el presidente veía gente mayores, ahí una persona de edad muy avanzada. ¿Qué haces aquí? ¿Usted iba con el presidente? Sí, yo le acompañaba muchas veces al presidente, me encantaba. Yo era director hace más de 25 años. Usted le dijo, nómbrame a mí. No. Recuerdo que el presidente preguntó qué hacer cuando había un señor que le dijo al presidente, creo que estaba 6 años en la cárcel. ¿Por qué estás? Por un robo. ¿Qué robaste? Una cosa muy pequeña. Fuimos a ver el caso y en realidad la cosa muy pequeña. Y ahí el presidente preguntó, ¿qué habrá que hacer en el Ecuador para evitar estas injusticias y que haya tanta gente en la cárcel? Y le aconsejaron crear la defensa pública. Y mire, le recuerdo, en una sabatina el presidente dijo, se ha creado la defensa pública y vamos a establecer una política en las cárceles. 0 presos sin sentencia. Ejército de defensores públicos en la cárcel y logramos de 18.500 presos que existían en el 2007, bajar en el 2009 a 9.900. Bajó de 10.000. Pero ¿cuál es la pena que ahora? Que de 10.000 hemos subido a 27.000. Un sistema de justicia no se mide su eficacia, ecuatorianos, porque más presos tenemos en la cárcel. Un sistema de justicia se mide cuando menos presos hay en las cárceles, cuando hay políticas públicas de inclusión.
Veo con mucha satisfacción, eso sí, ver que ha disminuido los delitos violentos, que ha disminuido los asesinatos, que ha disminuido mucho. Sí, pero eso no depende a que hemos metido en la cárcel a la gente. Pero las penas son caritativas. Que hemos salido de la pobreza. Las penas son caritativas para los que cometen delito de peculados. Usted mismo dice, da lo mismo robarse un borrego que 10 millones de peculado. Le probé con el código, hace rato que leí el artículo. Se puede robar 10 millones y usted va a ir 2 años, 3 años, porque ahí se encuentran atenuantes. Yo no quiero referirme en nombres porque se presume la inocencia de las personas. Pero hay por lo menos 1 hora. Claro, pero existe un funcionario del sector petrolero que ha sido detenido. Ahí sí es evidente, pues. Conformó. El que está preso, señor. Alex Bravo, dice usted. Ya usted lo nombró. Conformó empresas offshore. ¿Es prohibido nombrarles? Se presume la inocencia de las personas y hay que tratarles como tal, dice la Constitución. Está detenido, procesado, se presumió su por orden del mismo señor presidente. Pero ¿qué veo yo ahí? Sí. Me sorprende, estas son las cosas que a mí me sorprende y a los ecuatorianos. Ese es un evidente peculado. Hay una organización criminal que conformó con empresas offshore a las cuales, según la prensa y según las investigaciones, dio contratos a familiares. Dio contratos muy, muy jugosos de varios millones de dólares. Formó toda una organización criminal. ¿Y sabe por qué está procesado? No está por peculado. No está por crimen organizado. No está por nada de eso. Está procesado por tráfico de influencias. Entonces, con una pena bajita. Le encontrarán atenuantes, lógico, es un ingeniero, ha sido un funcionario público de carrera, un atenuante, primera vez enjuiciado, otra atenuante, no ha tenido antecedentes con la policía, ni con amigos, otra atenuante. Entonces terminará con una pena de 6 meses. ¿Quién ordenó? Usted es el defensor público. Yo quiero aclarar algo, señor, déjeme también esto porque el caso del señor Luna, de la policía que vendió los pases legales, van a querer matarme a mí por esto. Lo que yo he dicho es, le pusieron a la policía 6 meses, a los policías que declaran que hicieron más de 6 millones de dólares vendiendo ilegalmente plazas. 6 meses condenados. Está bien esa pena. Yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con esa pena. 1 año al señor Luna por el caso FIFA Gay. Y ahí sí no vieron el agravante de que él ya fue sentenciado por tráfico de personas, por trata de personas. En el caso anterior. En el caso anterior. Le pusieron 1 año, correcto, aplaudo a la justicia que puso penas leves, sí, penas, porque la pena grave no soluciona el delito. Entonces estoy de acuerdo con esas penas, pero ¿por qué no se mide con la misma vara a quienes roban un celular, a quienes traficaron 40 galones de combustible? ¿Por qué razón? Entonces, la justicia, como me dijo la semana anterior que me visitó con mucho orgullo, lo digo esto en mi oficina, Baltasar Garzón, vino un día a pasar en Ecuador, dar una conferencia, y me cayó en mi oficina a las 6 de la tarde. Qué lindo. Un amigo le había dicho, pasa por la oficina. Defensor público está peleando por los derechos de los ecuatorianos, de los más pobres. Y llegó a decirme, la defensa pública es incomprendida porque le van a decir que está dando servicio a los delincuentes. Ya me dijeron eso. Pero él me dijo algo, doctor Pazmiño, le digo algo, en todo lado, en todo país, inclusive en España, en Europa, la justicia camina a 2 velocidades. Pone el acelerador a fondo, es eficaz, procesos rápidos, aquí tenemos el proceso abreviado, el proceso directo ahora, en 10 días ya tiene sentencia, en 10 días. ¿Para quiénes? Para los delitos de los pobres. Pero alce el acelerador muy lento, cada vez que nos quedamos hasta sin gasolina, cuando estamos procesando a los poderosos. Y él me decía, usted pelee porque la justicia camine a una sola velocidad. Igual para todos. Eso nomás estoy pidiendo a los ecuatorianos, esa nomás es mi angustia. Creo que es racional mi pedido, que es lógico, que los ecuatorianos me van a entender. Y solo por pedir esto, que haya una justicia más equilibrada. Lo que nos dice el Papa Francisco, una justicia más humana y una justicia más proporcional. Por pedir eso, miren los problemas que me encuentro. Cuando un Estado democrático debería decir, qué bueno que lo peor una autoridad de adentro del sector justicia lo diga. Capaz que está sucediendo estas barbaridades, analicemos. No puede suceder esto, como dice el presidente. Perdónenme, ecuatorianos, por haber aprobado este COIP. No puede. Entonces, y se genera
se genera el atropellamiento. Todos pateándome en el suelo y todo el poder estatal, todo pero el poder su público discurso fue otro. Estoy recordando público general del Estado. Estoy recordando a la doctora Paulina Araujo. Antes, cuando se estaba elaborando el Código Penal, el COIP, usted tenía otro discurso, otra posición. ¿Qué le responde a Paulina? Le he demostrado que no es cierto, que la misma posición vengo manteniendo. Por suerte tengo por escrito. Y si la doctora Paulina me escribe a la Defensoría Pública, yo le puedo enviar los documentos. Voy a ver si pido los audios. Mis preocupaciones que mandaba la Asamblea, decir este COIP no lo aprueben, cambien ciertas reglas, está siendo muy punitivo. Las penas son muy groseras, muy altas para delitos leves, y la criminología, el derecho penal moderno nos enseña todo lo contrario. Los delitos leves ya no deben solucionarse con el derecho penal. Ya no. Los delitos graves sí. Cárcel para los violadores, cárcel para el crimen organizado, cárcel para el narcotráfico, para el narcotráfico de los grandes narcotraficantes. Para ellos la cárcel. Pero, vea, ¿y qué sacamos en la cárcel? En la cárcel no hay ricos, señor presidente. Yo siempre en mis charlas, ¿y qué sacamos con un tipo en la cárcel? Y los otros están pavoneándose tranquilos. Y ahora cambié el discurso, si es en la cárcel no hay ricos. Sí hay, y hay tres. ¿Cuáles son? Los que están acusados por los pases de la policía, 6 millones de dólares dicen que han hecho. ¿Y estos del petróleo? El señor del petróleo y... Ahí faltan. Y los de la FIFA Gay, no hay más, que yo recuerde, no hay más. Las cárceles están llenas de gente pobre. Cierto. Pero mire, yo cuando critiqué por qué a estos señores les pusieron penas tan leves, claro, la respuesta es que les sometieron a un procedimiento abreviado. Y les pusieron una pena. A la señora que robó las 12 botellas de champú también le pusieron un procedimiento abreviado y le pusieron 2 años. Pero escuché la justificación de la juez y la fiscal que dice se les puso penas bajísimas porque son colaboradores eficaces. Esa es una figura que contempla el COIP. ¿Qué significa colaborador eficaz? Eficaz. Que dio toda la información. Por lo tanto, ahora entendemos los ecuatorianos que la fiscal y la jueza del caso ya sabe quién es el autor material, quién es el autor intelectual, quién tiene los 6 millones de dólares, quién es el autor mediato que ahora ya contempla el Código Penal. Entonces, aquí estoy esperando tranquilito que sean sancionados los grandes peces gordos de los pases de la policía. Yo ahí escuché decir a policías, están en las declaraciones de la prensa, están en el proceso, de que la mayor cantidad del dinero fue a parar en el Ministerio del Interior. Tienen que investigarse eso. Sin duda los colaboradores... Pero denles pistas a los colegas periodistas de los impresos y de los audiovisuales. Tenga la bondad. ¿Qué les falta? Investigar e inventariar a los colegas periodistas para presionar un poco de que esto no se quede. Sería muy bueno que el periodismo judicial, porque hay periodistas especializados en temas judiciales. Eso es cierto. Vayan atrás de estos procesos grandes y también de los chicos, ¿no? Para que vean por qué la velocidad tan extrema en un caso y la lentitud en esto. Ya creo que son 7 años, 8 años de los juicios que iniciaron a un exministro del deporte. Sigue campante. Así es. ¿No es cierto? Así es. Pero cuando es el robo de un celular, es a media hora y están en la cárcel ellos, todo mundo, y en mi tierra, en mi cantón, yo nací en el cantón Chilianes, usted también es de un cantón cercano acá, pero un cantón, somos de esa mentalidad pueblerina, me dicen a veces, ¿no? Es el cantón, el segundo cantón. Los otavaleños no somos pueblerinos, es de un cantón, ¿no? Los chilianeses. Cantoninos. A ver. Verá, ¿qué quiere decir? Es el segundo cantón más pobre del Ecuador. Y el señor alcalde llegó a su curul, a su puesto, lógicamente con la voluntad del pueblo, porque creyeron que era honesto, que era un hombre que va a solucionar los problemas de alcalde de Chilianes. Alcalde de Chilianes. Se le denuncia que hay peculado, va a la Contraloría y detecta que en efecto hay manejos irregulares. Y en la conclusión dice, se determina
que existe indicios de responsabilidad penal. ¡Mire! Eso basta pues con eso, orden de prisión pues. Ahí sí orden de prisión. Porque ya el órgano de control... ¿Sabe qué pasó? Refrigeradora. Inició el proceso sin prisión preventiva, lógicamente, y estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo por todo lo que he dicho. Y terminaron sentenciándole a 6 meses. Él apeló, vino un poco de cosas, yo ya hice bulla de que por qué la pena tan benigna regresó a la corte. Le subieron a 1 año. Vea, con todo, perdone, señor defensor, y usted debe saber, si es que quiere le doy una copia. Con todo lo que ha enviado la Contraloría en los últimos años a conocimiento del fiscal general de la República con indicios de responsabilidad penal, suman $700 millones hasta hace un par de años, un poco menos. ¿Qué pasaría de 1 año y medio para acá? Debe eso llegar fácilmente a los 900, seguramente 1.000 millones de dólares, que bien podía haberse rescatado para solucionar tantos problemas de iliquidez. Ahí está. Sí, esos son los problemas. Usted me ayuda a fundamentar mi angustia y lo que vengo diciendo. Ahí está. Muy drásticos, muy duros con los débiles y extremadamente débiles con los duros. Yo le he escuchado también al señor procurador decir que tiene más de 1.000 informes, creo, ¿no? El Contralor es. Perdón, el Contralor General del Estado, decir que tiene más de 1.000 informes, no estoy bien, perdóneme si me equivoco, con indicios de responsabilidad penal de funcionarios públicos. Me encantaría gigantes. Me encantaría que el Consejo de la Judicatura nos enseñe de esos casos cuántos se han iniciado juicio. Primero, porque hay muchos que no se han iniciado. Y segundo, de esos juicios donde el Contralor determina indicios de responsabilidad penal, cuántos procesos se han iniciado con prisión preventiva. Correcto. A ver, ahí que nos veamos. Eso es todo lo que yo estoy diciendo, licenciado Rosero. Hay desproporcionalidad en las penas y la justicia no está midiendo con la misma vara a todos. Y ahí se viola un principio constitucional. ¿Cuál es? Que es la igualdad de las personas. Aquí se viola el principio de tanto igualdad. En 2 ámbitos, tanto en la normativa, es decir, en la aprobación de la ley, poniendo penas duras a los débiles, en los casos lentos, cuanto en la aplicación de los jueces de esas normas. Para los poderosos no hay prisión preventiva, el proceso va muy lento. Ya quisiera saber qué pasa con el delito de lesa humanidad. Decir al señor presidente, la ley es para todos. La ley es para todos, y a todos hay que tratar, dice, la igualdad ante la ley sobre todo. Exactamente. Todos tenemos que ser mirados con el mismo telescopio de la justicia. Todos. Usted tiene cualquier cantidad de casos que puede demostrar de que eso no ha ocurrido. Totalmente. Que hemos sido muy duros con los débiles. Tengo infinidad de casos que ponen los jueces sin ninguna razón técnica ni jurídica, prisiones preventivas, y luego de 1 año, año y medio, les declaran inocentes. Vea, y es falso. O sea, este partido Alianza País es una plutocracia plena, y usted se pertenece a él. Bueno, yo he apoyado tantas cosas que pero no es militante, ¿no? No me he afiliado. Yo no hizo la primera soy un hombre de izquierda, socialista de izquierda. Ya. Sí. Radical. Totalmente. Alguien ya me acusó, eres abolicionista. Sí, señor. Yo creo que el derecho penal no soluciona, solo el derecho penal, los graves problemas que provoca el delito y los conflictos sociales que se causan delito. Gracias. Y creo que la cárcel es un total fracaso para resocializar a las personas. Muchas gracias, doctor Ernesto. Una cosita final. Sí, claro. El señor presidente dijo que nos estamos dedicados a tramitar juicios administrativos y tributarios. Falso, absolutamente falso. Juicios administrativos tenemos uno solo, pero ¿a quién defendemos? Le estamos acusando al Estado por un delito, para que se indemnice a 3 chicos que entraron a los 19 años a la cárcel y cuando cumplieron 24 años, es decir, 5 años en la cárcel, les declararon inocentes. Imagínense, por una supuesta violación. Es el único caso administrativo
Y el defensor público está ahí como abogado de los muchachos, para que el Estado indemnice. Es responsabilidad del Estado. Y tributarios, nada, porque se da a entender que estamos defendiendo a los ricos, solo defendemos a los pobres. ¿Qué casos tributarios tenemos? Los que nos ha pedido el SRI, los que nos ha pedido el Ministerio de Finanzas, ¿en qué casos? Para evitar que quede impune las defraudaciones tributarias. ¿Qué es lo que hacían antes los pícaros de los defraudadores? No iban a las audiencias, no iban. Caducaba, se extinguía la acción y el Estado burlado. Ahora va el defensor público, no esté el abogado particular o no fue el procesado por defraudación tributaria, está el defensor público y se genera la audiencia y se permite que haya una solución. Para eso, en esos casos nosotros no defendemos solo a los pobres, exclusivamente a nosotros. No somos una competencia desleal, como dice el presidente, con abogados particulares, porque nuestros clientes no tienen para pagar honorarios a los abogados particulares. No les estamos quitando el trabajo. Okay. No es así. Mi trabajo, mi angustia es la defensa de los derechos ecuatorianos, licenciados. Y en esa lucha me encontrará siempre. Soy un defensor de los derechos humanos. Soy un defensor de una justicia más equilibrada, más transparente, más equitativa, más humana. Y en eso me seguirán encontrando en la lucha. Y yo creo que los ecuatorianos coincidirán conmigo en que estoy pidiendo algo racional. Muchas gracias por la entrevista, licenciado. Y va a estar atento a lo que diga el señor presidente el sábado. Yo creo que ya le aconsejarán que no cometa más errores, estoy seguro, ¿no? A las 5:30 hay un conversatorio. También un conservatorio de música. Bueno, señoras y señores, Rodrigo Tenorio, psicólogo, catedrático de importantes centros de estudio superior, y el jurista Salim Saidán van a tener la bondad de explicarnos las causales que han duplicado en 10 años los índices de divorcios en nuestro país. Interesante tema que lo inauguramos será unos 10 días, un poco, la semana anterior. Quedemos ahí para no pelearnos. Muchas gracias. Esta es Democracia, la noticia libre.